Contexto. Enfocando los hechos. Invitado especial. Ervin Hoyos. Dirige Enrique Saavedra. Cordial saludo a los oyentes de Contexto. Hoy, como es habitual, tenemos un invitado muy especial. Se trata del reconocido periodista Ervin Hoyos Medina, quien por muchos años fue director en la emisora Caracol Radio del programa Las Voces del Secuestro, que fue un espacio donde los familiares de los secuestrados podían ir a la cabina o al estudio de grabación a enviarle mensajes a sus familiares que estaban retenidos en la selva por muchos años, y luego de que algunos de estos secuestrados lograron salir a la libertad, reconocieron que ese canal de comunicación que fue la radio a través del programa Las Voces del Secuestro fue lo que los mantuvo con vida, con esa capacidad de sobreponerse a la humillación, a las cadenas y al dolor que era estar en la selva, enfermos y sobre todo lejos de su familia. Actualmente Ervin Hoyos es presidente de FEPCOL, o la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El pasado 24 de noviembre de este año 2020 se cumplieron 4 años de la firma del segundo acuerdo de paz, que muchos dicen que es el mismo que se rechazó en las urnas en el plebiscito del 2 de octubre. En el Teatro Colón fue en aquella ocasión entre el expresidente Juan Manuel Santos y el cabecilla alias Timochenko. Y después de estos 4 años, como lo decíamos, es momento de hacer una evaluación de este polémico y discutido acuerdo de paz que ha dejado al país y que ha podido ejecutarse de lo prometido. Pues así las cosas, Ervin, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Hola Carlos, muy buenos días, cordial saludo, gracias por esta invitación, me alegra estar aquí con ustedes, muchas gracias. Así es, para los que no saben, mi nombre es Carlos Enrique Saavedra y es un honor tenerlo a usted, Ervin, hoy para analizar el balance de estos primeros 4 años de implementación del acuerdo, en los puntos en los que se nos hizo unas promesas que son los de el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, el acuerdo sobre reparación de víctimas en cuanto a verdad, justicia, reparación y no repetición, la solución al problema de las drogas ilícitas, el desarrollo agrario integral y la ampliación de la participación política en el país. Pero antes de empezar a preguntarle, quisiera contextualizar este programa con las palabras del expresidente Juan Manuel Santos ese 24 de noviembre del 2016, cuando se firmó en el Teatro Colón el acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC. Hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. El definitivo, el acuerdo del Teatro Colón. ¿Qué logramos los colombianos con este acuerdo? Logramos poner fin al conflicto armado con las FARC y sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, más amplia, más profunda. Logramos parar el desangre y que no haya más víctimas. Logramos que aquellos que perdieron sus tierras, que tuvieron que dejar todo atrás para salvar sus vidas, puedan volver y recuperarlas. Logramos darles oportunidades a nuestros campesinos para tener mejores y más reales opciones de progreso, y que el miedo a la violencia, al desplazamiento, desaparezca para siempre. El campo se convertirá así en ese motor de crecimiento que todos esperamos. Logramos con la justicia transicional, ajustada y articulada con nuestras instituciones y con el derecho internacional, que las víctimas puedan hacer valer sus derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición. Bueno, Ervin, las palabras del expresidente Juan Manuel Santos fueron claras en cuanto a que hay unas promesas del acuerdo y en el centro, lo dijo desde el comienzo, en el centro del proceso de paz estaban las víctimas
y no los victimarios. Por eso fue que se concibió un régimen de penas alternativas dentro de la justicia transicional que pasó de penas de prácticamente cadena perpetua o 60 años a unas penas bastante exiguas, pero para que las víctimas efectivamente tuvieran verdad, justicia, así fuera la justicia transicional y no la justicia ordinaria, reparación material y moral efectiva y completa, y garantías de no repetición de estos delitos. Quisiera escuchar una primera impresión sobre este balance de los 4 años del acuerdo y si ha cumplido para las víctimas las expectativas que el presidente Juan Manuel Santos anunciaba ese día en el Teatro Colón de Bogotá. Bueno, podemos decir que el acuerdo inició con una mentira, se mantuvo diciendo mentiras y se firmó con una mentira y se ha implementado con mentiras. Y voy a sustentar esto de la siguiente manera. Cuando inició el acuerdo en Oslo, cuando lo anunciaron en Oslo, los delegados de las FARC, en el discurso inicial del proceso en Oslo, lo primero que dijeron fue: no hemos secuestrado, no hemos desaparecido, no hemos reclutado menores y no somos narcotraficantes. Inició con una mentira. Luego, durante todo el proceso de negociación, que se convocaron asambleas regionales de víctimas en varias ciudades de Colombia, a las víctimas de las FARC se les cerró la posibilidad de participar en estas reuniones, de donde se suponía iban a salir los insumos para enviar a Cuba y que fueran allá incluidos en los acuerdos. Entonces, a las víctimas de las FARC se les desvaneció de allí. Ahí solo invitaron a víctimas del paramilitarismo, víctimas de Estado, porque desde el principio diseñaron un acuerdo de paz para presentar al Estado como un criminal y a las FARC como los defensores del pueblo. Así se diseñó el acuerdo. Pero eso ya lo podemos decir con toda claridad en estos momentos, 5, 7 años después de haber iniciado. Luego, en el proceso de implementación del acuerdo, tampoco se ha tenido en cuenta a las víctimas de las FARC. ¿Por qué razón? En la implementación a las FARC les dieron escoltas, carros blindados, plata para la defensa técnica. Ellos tienen acceso a recursos para la defensa técnica. Y a estas alturas, las víctimas de las FARC que han denunciado, por ejemplo, a Timochenko, las niñas que han sido violadas por Timochenko, ha sido técnicamente una tragedia poder conseguirles protección a esas niñas para que no las vayan a matar. Todas las que han denunciado las violaciones y los abusos sexuales, que son los delitos a los que las FARC más temor les tienen, pues estas niñas están totalmente desprotegidas y les toca literalmente andar escondidas por haber denunciado los abusos y las violaciones, mientras que sus victimarios andan con 7 escoltas, con 2 camionetas blindadas y ganándose una cantidad de plata que es lo que les pagan por estar luciendo su impunidad. O sea que podemos decir que para las víctimas las garantías han sido cero, absolutamente cero, y así ocurrió dentro del proceso como durante la implementación y ahora en este principio de verdad que no ha habido una sola y que además ellos pues están en las curules en el Congreso, algo que se dijo que no iba a ocurrir. Juan Manuel Santos siempre garantizó que el acuerdo les iba a dar a las FARC primero la opción de pasar por la justicia, lo cual fue absolutamente falso. Es un presidente que le mintió al país, por lo tanto, ahí traicionó los derechos de las víctimas, los derechos de la nación. Ahí hay una traición a la patria porque utilizó un acuerdo de paz para enriquecerse, para ganarse un premio Nobel, para usurpar los derechos de los ciudadanos, para meter unos artículos que no correspondía meter en la Constitución y satisfacer su ego.
Bueno, es importante eso que usted está diciendo y precisamente vamos a traer a colación esas declaraciones del presidente Santos que mencionó durante toda la campaña del plebiscito, pero también reiteró el 24 de noviembre del 2016 respecto de que los máximos responsables de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no iban a ejercer política directamente, sino que iban a pasar por el régimen de justicia transicional para cumplir unas penas alternativas. Esta justicia nos permitirá voltear la página de la violencia. Los responsables de los graves crímenes o delitos de guerra o de lesa humanidad serán investigados, juzgados y sancionados, y deberán decir toda la verdad y reparar a sus víctimas con sus bienes. Los colombianos también logramos con este acuerdo dar un paso adelante para superar el problema de la droga. Tenemos por primera vez la oportunidad de darle una solución estructural al problema de los cultivos ilícitos. Y mantendremos, eso sí, con contundencia el combate a las mafias y a las organizaciones que persistan en el narcotráfico. Y por último, los colombianos logramos con este nuevo acuerdo que las ideas se expresen y se defiendan en una democracia fortalecida. Entonces tenemos, Ervin, que estas personas condenadas por delitos de lesa humanidad fueron al Congreso, que la Jurisdicción Especial de Paz o la JEP se demoró más de un año, año y medio para instituirse formalmente, que después de 2 años y medio apenas estaba profiriendo sus primeras providencias, pero que no hay condenas contra miembros de las FARC y mucho menos contra cabecillas del secretariado. Tenemos estas dos organizaciones que surgieron de los acuerdos de paz, que son la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz, y por otro lado la Comisión de la Verdad, que busca hacer un levantamiento histórico de los hechos que pasaron en el país. ¿Se puede confiar en esta institucionalidad de la paz para que las víctimas encuentren verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? En todo este proceso de establecimiento de verdad, lo que hemos visto es que Timochenko, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Sandra, la mujer de Tiro Fijo, y todos ellos se han dedicado a negar los hechos, a negar que reclutaban menores, a negar que violaban a las niñas, a negar que les hacían abortos forzados. Han sido tan cínicos que Joaquín Gómez dijo que cuando había casos de niñas que aparecían embarazadas, les tocó desembarazarlas. O sea, miren ese cinismo tan criminal. Y así sucesivamente ha sido todo este proceso en donde se le ha dado protección a los criminales, desprotección a las víctimas, y lo que ellos han discutido siempre, que es de tener garantías judiciales. Lo que ellos llaman garantías judiciales, para las víctimas se llama impunidad. Por esa razón, desde la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, de la cual yo soy el presidente, hemos tomado la decisión de acudir a la Corte Penal Internacional, ya que esta jurisdicción no muestra la posibilidad de que vaya a haber garantías hacia las víctimas, y por eso, para agotar el tiempo, para agilizar, pues estamos radicando denuncias en la JEP al tiempo que radicamos denuncias en la Corte Penal Internacional, para que vayan las dos andando en el mismo momento, no perder tiempo, y de aquí a 1 a 2 años que podamos demostrar que hubo total impunidad, pues que inmediatamente la Corte Penal Internacional se active y haga la respectiva intervención, ya que no hubo garantías en la instancia de justicia nacional. Así que estamos frente a un panorama bastante difícil, pero que vamos a acudir a las instancias internacionales para buscar generar un equilibrio en todos estos hechos. En cuanto al punto de la verdad, Ervin, es importante como primera medida para reparar moralmente a las víctimas, es decir, saber dónde están los familiares que se desaparecieron, dónde están los secuestrados que asesinaron, dónde están esas fosas comunes.
¿Dónde están los bebés que les arrebataron de los vientres a las mujeres? ¿Quiénes fueron los violadores? ¿Ustedes consideran desde la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC que bien sea la Jurisdicción Especial de Paz o la Comisión de la Verdad ha podido avanzar algo en el descubrimiento de esa verdad para las víctimas? Es totalmente claro que las FARC están violando el acuerdo. Es totalmente claro. ¿Por qué? Porque el acuerdo se hizo para que ellos dijeran la verdad, para que con esa verdad que ellos dijeran se pudiera aplicar justicia y con esa justicia se pudiese hacer una reparación a las víctimas y con esa reparación y la justicia y la verdad el Estado y los victimarios se comprometieran a garantizar la no repetición. O sea, al decir la verdad es técnicamente un acto de contrición. Es un acto de contrición de las FARC, que tenían que decir la verdad, reconocer los hechos. Al decir la verdad, pues se les iba a imponer unas penas menores, pero por decir la verdad. Luego, al decir esa verdad y al imponer unas penas menores, que era lo que se esperaba, pues el Estado y las FARC tendrían que reparar a las víctimas y con esa verdad, con esa acción de justicia y con esa reparación, el Estado y las mismas FARC se tenían que comprometer a dar garantías de no repetición. Entonces miren la gravedad que es no decir la verdad. Al no decir la verdad, están obstruyendo la justicia. Al no decir la verdad, están violándole a las víctimas ese derecho de la reparación. Al no decir la verdad, están violándole a las víctimas las garantías de no repetición. Es absolutamente grave. O sea, el acuerdo se acaba, se viola en su concepto de forma y de fondo al no decir la verdad. O sea, es que esto se firmó para que ellos dijesen la verdad y a cambio de decir la verdad iban a tener unos beneficios e iban a tener unas garantías judiciales para que pagaran una pena mínima y a partir de ahí un acto de contrición y garantizar que esto no se volviera a repetir. Pero resulta que ellos no dijeron la verdad, entonces están violando absolutamente todo. Por lo tanto, aquí, al violar todo, no nos queda otra opción que o la JEP actúa, descubre y destapa que no dijeron la verdad y los condena a todos, que no va a pasar, porque la JEP es de ellos, la crearon ellos. Entonces, la otra opción es la justicia internacional, la justicia penal internacional. No nos queda otra opción. Así que por eso, para ganar tiempo, desde ya estamos acudiendo a esa instancia internacional para ganar tiempo de tal manera que en 1 o 2 años que ya se demuestre que hubo impunidad, que esas garantías judiciales que les dieron se convirtieron en total impunidad, pues nos queda la opción de la justicia penal internacional, que como cometieron crímenes de lesa humanidad, pues ahí están para probárselos y vamos a actuar en ese sentido. Hay varios aspectos que han sido denunciados por diferentes sectores con respecto a la forma de operar la Jurisdicción Especial de Paz, y es, en primer lugar, hay una dificultad probatoria para establecer la verdad de los hechos porque bajo los procesos expeditos de la JEP tiene un peso muy grande los testimonios que los propios comandantes guerrilleros pueden dar referente, por ejemplo, a cuando aparece una fosa común. Entonces la razón y la forma como se llevó a cabo estas muertes y la dificultad de corroborar eso con otra prueba porque han pasado muchos años y muchos de estos pueblos donde están las fosas comunes son pueblos fantasmas porque salió la población en desbandada ante la toma guerrillera de la población. Entonces no hay manera de corroborar muchos hechos más allá de la prueba de ADN, pero no se sabe quién los mató ni cómo fue que resultaron asesinados. Y por otra parte hay unas reclamaciones de miembros de la fuerza pública que consideran que no tienen garantías suficientes para concurrir a la JEP porque esta Jurisdicción Especial de Paz fue estructurada a partir de los diálogos de La Habana entre las FARC y el gobierno.
Bueno, las FARC están jugando a una manipulación de verdad o a la exposición de una verdad a conveniencia. ¿Qué significa esto? Que ellos están escogiendo, por ejemplo, la entrega de fosas comunes con muertos de la guerrilla en la que los hechos no vinculen a los comandantes. Entonces están entregando fosas, por ejemplo, de muertos que fueron causados por combates con el ejército, y esos muertos causados en combates con el ejército los quieren presentar ahora como falsos positivos del ejército. ¿Qué significa eso? Que en un combate que se dio, enfrentamientos donde murieron guerrilleros, ellos recogían sus heridos o recogían sus muertos y se los llevaban, abrían una fosa y los enterraban, y ahora ellos pretenden decir que esos que están enterrados allí eran civiles, que el ejército los vistió como guerrilleros y los enterraron, y que son falsos positivos. O sea, que los muertos legítimos en combate ahora los quieren pasar como civiles que el ejército disfrazó para mostrarlos como guerrilleros. O sea, esa es una verdad que quieren imponerle al país y al mundo, que constituye un inmenso, grave y absoluto fraude procesal, porque están faltando a la verdad verdadera y están con el aval de la JEP para hacer esto. Esto es muy grave. O sea, esto es muy, muy delicado, que la JEP no le ponga el rigor suficiente a investigar en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar se dieron esos hechos, y estén cayendo en esa trampa. Ya empezaron con Dabeiba. En Dabeiba, el caso de Edison Alexander Lescano Hurtado, que fue muerto en combate con el ejército, murió en combate con el ejército. Ahora la familia ha ingresado a la JEP en el marco de un técnico fraude procesal, porque la familia, que se dio cuenta en el año 2002 que Edison Alexander Lescano Hurtado murió en combate con el ejército, que fue hecha la necropsia por el médico legista del hospital de Dabeiba, que el levantamiento del cadáver lo hizo el inspector de Dabeiba de la época y con el fiscal 50. La misma esposa de Edison Alexander Lescano Hurtado reconoció que ese era su marido, que ese era el cadáver de su marido, y lo enterraron. Ahora aparece ella en la JEP, recibiendo el cadáver por la JEP, diciendo que la JEP le ha encontrado a su esposo, que era víctima de un falso positivo, y que ellos no sabían dónde estaba, lo cual es falso de toda falsedad, porque ellos fueron indemnizados por el Estado, recibieron una indemnización por el Estado. Para ser indemnizados por el Estado tuvieron que presentar el acta de defunción, y el acta de defunción es la identificación plena del cadáver. Por lo tanto, ellos tenían un cadáver plenamente identificado, sabían dónde estaba, y con eso cobraron una indemnización. Y ahora dicen desde la JEP que están hallando el cadáver de un desaparecido víctima de falsos positivos. Cuando hay un caso de desaparición es porque no se sabe dónde está el cadáver, porque el cadáver nunca fue encontrado, porque no fue identificado. En este caso es todo lo contrario. Entonces el JEP inicia muy mal, queriendo aclarar el caso 03 de los falsos positivos con otro falso positivo. Eso es absolutamente grave. Y eso lo quieren hacer en muchas regiones de Colombia. Y si vamos a otros hechos, pues ellos están negando todos los casos que vinculan a comandantes, y se están echando muertos encima que no son de ellos, para salvar a otros, para salvar a gente por intereses políticos. Entonces ya vemos el caso del doctor Álvaro Gómez Hurtado, en donde se están echando al hombro la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, cuando nunca dijeron nada en 25 años, y ahora están diciendo que fueron ellos solamente para salvar a los verdaderos culpables, porque les interesa que los verdaderos culpables, los responsables, no queden involucrados, porque hacen parte de su línea ideológica política. Entonces, esto es absolutamente grave, que las FARC estén usando el acuerdo de paz para no solamente lavar dinero, lavar crímenes, lavar activos, sino ahora lavarle crímenes a políticos y a otros que les conviene
y que se los van a echar ellos encima porque saben que la JEP pues no va a condenarlos por esos hechos. Estamos hablando con el periodista Ervin Hoyos Medina, quien es presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, FEPCOL, con motivo de estos 4 años que se cumplen de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá. Ervin, es muy preocupante lo que usted cuenta porque si no hay una institucionalidad confiable en materia de verdad y de justicia, va a ser muy difícil documentar cada uno de los 200.000 casos de muertes que en el contexto del conflicto armado se han generado según lo afirmaba el gobierno anterior. Y tenemos millones de desplazados, decenas de miles de mujeres violadas y obligadas a abortar. ¿Cuál sería el camino entonces para establecer una ruta hacia el establecimiento de la verdad? Porque sin verdad no puede haber paz. Por eso, desde la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, quien les habla, hemos convocado la creación de la Comisión Civil de la Verdad. Y la Comisión Civil de la Verdad, como su nombre le indica, es una comisión de investigación en donde buscamos establecer la verdad desde las víctimas y una de dos, o vamos a contradecir estas verdades que está sacando la JEP y si lo hacen bien, pues saldremos a apoyar la JEP diciendo que en este caso sí acertaron. Pero tenemos que hacer un trabajo de verificación porque no podemos permitir que ahora nos vayan a convertir todos los muertos que hay en regiones, en cabeceras municipales, en pueblos, de los combates con el ejército o de enfrentamientos entre bandidos, entre guerrilleros y paramilitares, que los llevaron allá y que vengan ahora a decir que todo fue causado por el Estado, por el ejército. Y eso es absolutamente grave, porque si ellos llegan a manejar esa versión, la decepción que van a sembrar en la sociedad es dantesca contra las instituciones, contra el Estado, cuando eso no es verdad. Entonces estamos en ese proceso de establecimiento pleno de verdad, pero de verdad verdadera, y poder enfrentar todos estos fraudes procesales a los que se va a enfrentar el Estado de aquí en adelante, que esto es absolutamente grave. Bueno, Ervin, aquí paramos un momento porque llegó Judy Carolina Tovar, vocera de la Corporación Rosa Blanca. Ellas son afines al FEPCOL, la Federación de Víctimas de las FARC, niñas reclutadas, violadas y obligadas a abortar, que están organizadas a través de esta Corporación Rosa Blanca. La doctora Berta Suárez, directora de la Corporación Rosa Blanca, nos ha remitido a Judy Carolina para poder hablar con ella desde la experiencia de estas mujeres que han vivido todo tipo de agresiones y atropellos por parte de los comandantes y los guerrilleros de las FARC. Primero que todo, darle un saludo muy especial, Judy, nuestro aprecio y una calurosa bienvenida a Contexto. Cordial saludo para todos. Judy, ¿qué es la Corporación Rosa Blanca? Hay miles de personas, millones de personas en Colombia que no las conocen. Muchas personas hablan del conflicto armado, hablan de la reinserción de los guerrilleros, hablan de la justicia transicional de estos máximos responsables de las FARC, pero durante estos 4 años parece que uno de los temas menos tratados ha sido el de las víctimas de las FARC y la reparación con el patrimonio del grupo armado, como lo anunció el presidente Santos desde el comienzo del proceso en Oslo en 2012 y lo ratificó el día de la firma del acuerdo final. ¿Qué es la Corporación Rosa Blanca? En la Corporación Rosa Blanca somos cientos de mujeres que salimos de las FARC siendo niñas y adolescentes. En este momento estamos ubicadas en todas las regiones del país. También hay que tener en cuenta que no fuimos desmovilizadas de un solo bloque o de un solo frente, sino de la estructura armada ilegalmente a nivel nacional. En la Corporación Rosa Blanca las mujeres no tenemos reconocimiento como víctimas, ya que en el acuerdo los guerrilleros de las FARC, el secretariado, no pasaron en el listado que nosotras éramos del grupo de las FARC, sino que para ellos ya éramos unas traidoras por habernos desertado. En la corporación tampoco tenemos programas de víctimas asignados, no contamos con seguridad y continuamente estamos recibiendo amenazas. También hay que tener en cuenta que en la Corporación Rosa Blanca muchas se les vulneró el derecho al estudio, ya que cuando éramos menores de edad fuimos raptadas, secuestradas prácticamente por estos terroristas y pues en ese momento se nos vulneraron los derechos. En estos momentos la mayoría
de mujeres que estamos en la corporación somos madres cabezas de familia y no podemos tener un trabajo digno por el simple hecho de haber pertenecido a un grupo terrorista y aparte de eso por haber estado en la cárcel. La Corporación Rosa Blanca se conforma por mujeres que desertaron de un grupo terrorista llamado FARC y desertaron siendo menores de edad de este grupo. Ellas se acogieron a un programa de movilización en la cual muchas de ellas fueron enviadas a la cárcel. Allí empezaron a reunirse más o menos en el año 2008, donde empezaron a contar todas sus historias de lo que han pasado, lo que han vivido, y se dieron cuenta que además de haber sido victimarias, como la señalaban o la señalan, también fueron víctimas de violencia sistemática en las FARC. Esa violencia se basaba en el reclutamiento forzado a menores de edad y violencia sexual basada en género, como le dicen ustedes, que es violencia, abuso sexual, aborto sin consentimiento. Ya en el 2018 adquirimos personería jurídica y es donde nombramos como representante legal a la doctora Bertalicia Suárez Casalla, que es abogada y en estos momentos es defensora de víctimas. Desde ahí ya empezamos a luchar o a defender los derechos de las mujeres que fueron reclutadas siendo menores de edad, fueron abusadas sexualmente, sufrieron abortos sin consentimiento, fueron sometidas a muchos vejámenes y muchos maltratos que están considerados en la norma como delitos de lesa humanidad. Y hemos empezado el registro de casos pese a que no contamos con los recursos económicos. ¿Y qué hemos encontrado en estos registros? Hemos encontrado dos problemáticas. La primera es el reclutamiento forzado de niñas y adolescentes, niñas desde los 8 años que eran llevadas a los campamentos masivamente. De ahí empezaban a practicarle la planificación forzada. ¿Por qué forzada? Porque una niña de 8 años, ¿para qué planifica? Eso es ya atentar contra la vida de esa niña, contra la integridad de esa niña. De ahí empezaban a ser utilizadas sexualmente por los comandantes de cada frente, de cada bloque, de cada compañía. Si alguna de estas niñas quedaban embarazadas, eran trasladadas a bloques que tenían hospitales clandestinos y a muchos pueblos donde tenían hospitales legales, donde se les practicaba el aborto. Muchas de ellas murieron. Las que no murieron quedaron con secuelas de por vida. La segunda problemática que tenemos es la explotación sexual y trata de menores. Esto era algo sistemático dentro de la estructura de las FARC a nivel nacional. ¿Quiénes estaban implicados? Primero, los guerrilleros rasos, ya que ellos se daban cuenta de todo lo que pasaba y pues por su posición no podían decir nada, pero igual se daban cuenta. En segundo, estaban los comandantes de frente o de bloques, que eran los que directamente empezaban a abusar a estas niñas y a explotarlas de alguna u otra manera. Todo esto no se hacía sin el consentimiento del secretariado. Entonces ya nos va quedando claro el modus operandi al interior de las FARC. Reclutamientos forzados de niñas, violaciones sistemáticas, embarazos que eran fruto de esas violaciones y que terminaban en abortos forzados, y algunas veces cuando el niño nacía vivo, se le separaba de la madre y ella no volvía a saber de su hijo. Hablemos de un tema que es complejo pero necesario y es quiénes eran estas personas individualmente consideradas los máximos victimarios. Se indica, por ejemplo, a personas que están en el Congreso de la República, como es el caso de Carlos Antonio Lozada, con 12 abortos, 3 violaciones y 32 reclutamientos, Pastora Lape, 3 abortos, 2 violaciones, 14 reclutamientos, el propio Rodrigo Londoño alias Timochenko con 14 reclutamientos, 6 abortos y 3 violaciones, y así hay una lista que continúa con Pablo Catatumbo y hasta el propio Iván Márquez que volvió a las armas. ¿Quiénes son estas personas los máximos victimarios de las FARC? Hay que tener en cuenta que dentro de las FARC nada era voluntariamente, todo era forzado, el reclutamiento era forzado, la explotación sexual obviamente era forzado, los abortos eran forzados y aquellas que no se sometían a aborto, pues muchas fueron fusiladas y aquellas que pudieron tener sus hijos
eran enviadas al campo, a algunas casas, donde familias se quedaban con sus hijos. Ellas no saben quién eran esas familias, a quién eran entregados sus hijos. Muchos niños fueron entregados a extranjeros. Algunos fueron entregados a sus familiares. Ellas pues pueden disfrutar hoy de sus hijos. Pero muchas, la mayoría tienen sus hijos desaparecidos, tienen sus hijos perdidos. Y hasta no encontrarlos, yo creo que no van a descansar. Si usted me pregunta por los responsables y me piden nombres de los responsables intelectuales y materiales de reclutamiento forzado y especialmente de la explotación sexual, ya tenemos casos registrados de unos personajes que ya ustedes conocen, son conocidos a nivel nacional e internacional, que ya son unas celebridades. Está el Paisa, que él estuvo en el acuerdo, se tomó fotos con el presidente, estuvo en todo el proceso, pero era uno de los mayores violadores que tenían en las FARC y finalmente volvió y terminó en las armas. Tenemos a Catatumbo, tenemos a Timochenko, tenemos a Victoria Sandino. Y si me pregunta, pues esos son los que están vivos y hay más, pero si usted me pregunta por personas que han muerto y abusaron sexualmente y reclutaron siendo menores de edad, hay muchos. Entre esos le puedo nombrar al abuelo, a Jerónimo, al Raúl Reyes, a Alfonso Cano. Eran unas personas que eran enfermos sexuales dentro de las FARC. Y todas estas denuncias las vamos a presentar ante la JEP en el caso 07. Judy, finalmente, ¿cómo ha sido ese proceso de sanar las heridas, del proceso de la resiliencia, de la recuperación de las mujeres al interior de la Corporación Rosa Blanca, sobre todo con una sociedad colombiana que se ha concentrado más en aspectos como la constitución de la JEP, como las curules para las FARC, como el Premio Nobel de Paz, pero ustedes han estado un poco detrás de esos reflectores, tratando de recuperar el sendero de la vida, de recuperar a sus hijos, de recuperar su dignidad como personas. ¿Y cómo puede la sociedad civil, cualquier oyente de este programa, colaborar, aportar su grano de arena a este proceso de Rosa Blanca para recuperar niñas que en su momento fueron ultrajadas, pero que ahora pueden enfrentarse a un proyecto de vida exitoso? Usted me pregunta que cómo hacemos que si estamos rehaciendo nuestra vida. Yo no hablo como Judy Tovar. Hablo como la vocera de la Corporación Rosa Blanca y no hay que mirar solamente una historia de X o Y persona. Tenemos que mirar la historia de todas las mujeres de la Corporación Rosa Blanca y como Corporación Rosa Blanca le digo que todas estamos haciendo un gran esfuerzo para rehacer nuestra vida, aunque es muy duro por temas de seguridad, por temas económicos, en todos los aspectos es demasiado duro, pero todas estamos haciendo un gran esfuerzo por rehacer la vida. Lo primordial es un apoyo moral. ¿Quién puede hacer este apoyo? Cualquier persona que conozca nuestra historia. ¿Cómo lo puede hacer? Pues saber que esto pasó, que es verdad y sobre todo es respetar cuando nos escuchen nuestros testimonios y no pensar que la verdad verdadera es la que cuenta el victimario. La corporación no cuenta con recursos propios. Más sin embargo, pues hemos recibido donaciones en las Navidades, sí hemos recibido donaciones y se han basado en regalos para los niños de las mujeres de la Corporación Rosa Blanca. Los interesados pues nos pueden enviar un mensaje por nuestra página en Twitter de la Corporación Rosa Blanca y nuestro símbolo es la rosa rosadita. ¿Cómo más nos pueden ayudar? A hacer como un voluntariado, hacer convenios con instituciones para que nos asignen unos cupos de estudios para las mujeres y los niños de las mujeres de la Corporación Rosa Blanca. También le hacemos un llamado a las empresas públicas y privadas para que nos den puestos de trabajo y nos vinculen sin estigmatizarnos por la realidad que nos tocó vivir en algún momento. También hacemos un llamado a los funcionarios de la UARIP a que nos incluyan en el Registro Único de Víctimas, que es el RUV, para acceder a una indemnización, atención médica y psicológica. Pues muchas gracias, Judy, me siento honrado de hablar con usted. Espero que la Corporación Rosa Blanca siga creciendo, que ese dolor de los colombianos que se aposa en el corazón se transforme también en acción, en ayudar. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Contexto.
Bueno, muchas gracias por este espacio que nos han brindado. Estos espacios son muy importantes para visibilizarnos, para contar nuestras historias, nuestra verdad. Y pues agradecerles y hacerles saber que aquí estamos disponibles en el momento que nos necesiten. Muchísimas gracias. Igualmente agradezco al periodista Ervin Hoyos Medina en su condición de presidente de FEPCOL o la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC por hacernos un panorama del balance de estos 4 años de implementación del acuerdo de paz y del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esperamos que todas estas denuncias que se han presentado terminen en investigaciones serias y, si es el caso, en condenas, así sea en el régimen de justicia transicional, que son condenas breves, pero por lo menos eso, o sino que entre a operar el sistema de justicia internacional para que Colombia no permita que haya impunidad y que se burlen los derechos de las víctimas y se les deje sin repararlas. Pues muchas gracias, como le decía Ervin Hoyos, por haber participado en este programa de Contexto. A usted, Enrique, muchísimas gracias. Un gran saludo para los oyentes y seguimos investigando, seguimos denunciando todos estos hechos, porque detrás de esto lo que está en riesgo es la democracia, el país y la estabilidad. Así que seguimos en esa lucha. Muchas gracias. Aquí termina Contexto. Hasta la próxima.